Hola, hola, espero que todos estén muy bien. Soy Rosy, dándoles la bienvenida a Catastrofa la Cocina. Hoy prepararemos unos deliciosos chiles rellenos de flor de calabaza. Y para esta receta utilizaremos chile poblano, que es un chile muy utilizado en la gastronomía mexicana y no es muy picante. Es ideal para preparar los chiles rellenos. También utilizaremos flor de calabaza y para esta receta vamos a remover el tallo, el cáliz y el pistilo. De hecho, el cáliz y el pistilo siempre se quitan, pero los tallos se pueden utilizar dependiendo de la receta. Por ejemplo, si vamos a preparar unas florecitas capeadas, entonces no es necesario remover el tallo. Ingredientes, tips y recomendaciones en la descripción del video. Vamos a ver cómo preparo estos chiles rellenos de flor de calabaza. Acompáñame, por favor. Lo primero que haremos es asar o tatemar los chiles poblanos. Para esta receta yo utilicé 5 chiles poblanos y si tienes estufa de gas los puedes poner directamente en el quemador. Y vamos a ir volteándolos para asarlos bien por todos lados. Cuando ya estén listos, los vamos a colocar en una bolsa de plástico solo de unos 10 a 15 minutos para que suden, ya que si los dejamos más tiempo pueden romperse. Pasando este tiempo, con cuidado los vamos a limpiar removiendo la piel. Con ayuda de un cuchillo hacemos una incisión pequeña y removemos todas las semillas. Ahora vamos a limpiar nuestras flores de calabaza, para lo cual vamos a remover el cáliz, como les comenté al inicio, también el pistilo y el tallo. Y las llevamos a lavar bien. Ahora vamos a poner a calentar una ollita y cuando ya esté caliente agregamos solo un poquitito de aceite para que nuestra mantequilla no se queme y añadimos una cucharada de mantequilla. De 2 a 3 dientes de ajo. Freímos hasta sentir el rico aroma de los ajos. Agregamos media cebolla picada. Media taza de granos de elote, $800 gramos de la flor de calabaza lavada, Añadimos de 2 a 3 ramitas de pasote fresco o seco, sal al gusto, yo usé media cucharadita. Mezclamos
cubrimos para que se cocinen nuestros granos de elote. Si no estamos utilizando granos enlatados, en mi caso son granos de elote naturales, es por eso que los tapé para que se cocinen. Vamos a destaparlos y a dejar a que se consume el agua, y cuando esto suceda vamos a separar 3 cucharadas de la flor de calabaza. Añadimos 80 gramos de queso de cabra. También puedes utilizar queso crema, queso doble crema o requesón. Y nuestro relleno ya está listo. Y ahora vamos a rellenar los chiles con la mezcla de flor de calabaza. Y aquí, si lo deseas, puedes también utilizar algún queso para derretir. Y bueno, en este momento es que colocaríamos una rebanadita dentro de nuestros chiles, ya que hayamos terminado de colocar nuestro relleno. Y es momento de preparar nuestra crema, para lo que vamos a licuar las 3 cucharadas de flor de calabaza que reservamos, uno de los chiles poblanos tatemado y pelado, media taza de leche evaporada, un cuarto de cucharadita de caldo de vegetales en polvo, agregamos media taza u 80 gramos de requesón, una cucharada de queso de cabra que me sobró de lo que utilicé para el relleno, y un cuarto de taza de crema. Nuevamente ponemos a calentar una ollita, añadimos un poquito de aceite, media cucharada de mantequilla, y vaciamos nuestra crema de flor de calabaza y chile. Agregamos un cuarto de taza más de leche evaporada, mezclamos y dejamos calentar un poco. Cuando ya esté nuestra crema un poquito caliente, entonces acomodamos los chiles. Y los vamos a dejar en lumbre bajita por unos 20 minutos más o menos. Y si utilizas algún queso para derretir para el relleno, debes colocar una tapa y dejarlos un poco más de tiempo hasta que el queso se derrita. Y listo, disfruta de tus deliciosos chiles rellenos de flor de calabaza. Y si te gustó la receta, te invito a que te suscribas y compartas si así lo deseas. Muchísimas gracias. Hasta luego.